Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Levantando los ojos dijo: veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Palabra del Señor. Tenemos en este momento una curación muy curiosa. Perdonen la cacofonía. Este milagro de Jesús que se da de manera progresiva, como en pasos, no fue instantáneo. Y lo bonito es que nos lo relatan los evangelios para explicar algunas cosas de nuestras vidas, que queremos que todo sea instantáneo, o sea, a vapor. Como si Dios tuviera una varita mágica y yo le pido y Él me da pan. Y hay a veces procesos que hay que agotar. Pero antes de entrar en esto, hay algo muy curioso que quizás también uno no se fija en el texto. La gente lleva al ciego donde Jesús, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque era una persona que no veía, no sabía, le tenían que llevar guiando hacia donde él. Y ellos le decían era que lo tocase, porque ellos sabían que con que Jesús lo tocara iba a ser sanada la persona. Y lo bonito es que él la agarra y lo saca de la aldea. Y más bonito todavía es que lo llevaba de la mano. O sea, él agarró al ciego, lo agarró por su mano y él lo fue guiando. O sea, él no puso a uno de sus discípulos, a sus apóstoles, que hicieran ese trabajo, o a los mismos que lo trajeron, no. Él mismo agarró al ciego y lo tocó, lo llevaba de la mano. Y hace una cosa curiosa: Jesús unta saliva en los ojos. Jesús no solía hacer cosas así. Bueno, sabemos de otros textos en el cual pues escupe, hace barro y se lo unta. Pero en este caso él le unta saliva. Y yo recuerdo muchas veces que si nosotros cogiéramos todas las cosas por literalidad en la Biblia, pues hubiera un ministerio de gente que ungiera a los enfermos con saliva para que se curaran. Pero nada, esto más era simbólico, tenía más un signo que otra cosa. Jesús también era alguien que se adaptaba al público, se adaptaba a la fe de los que estaban ahí. Como por ejemplo el día que yo le comenté de la madre de otra nacionalidad que pedía la curación de su hija y cómo Jesús la trataba, porque él se adaptaba a la cultura de cómo se veía, cómo ellos veían a los judíos, cómo los judíos veían a ellos. En este caso también ellos necesitaban ese signo visible, y por eso él instituye sacramentos. Los sacramentos son esos signos visible de una realidad que es invisible, porque nosotros los seres humanos necesitamos el ver. Lamentablemente somos así, somos de poca fe, y él utiliza pues signos visibles para darnos o concedernos la gracia. Usa siempre instrumentos, usa siempre ritos para podernos conceder las cosas. ¿Él lo pudiera hacer directamente? Claro que sí. Sin necesidad de nada de eso, claro que sí. Pero él lo quiso. Él quiso dejar sacramentos, quiso dejar signos dentro de la iglesia.
Entonces le impuso las manos. Otro signo también muy importante, que este sí lo conservamos dentro de la iglesia, la imposición de manos. Esto no deja, por ejemplo, de que hubieron personas que se sanaron, por ejemplo, con los apóstoles, con el sudor de los apóstoles, de Pablo. La gente utilizaba esos paños y con esos paños se curaban, eso sí, con un fluido corporal de San Pablo. Pero el hecho es que este signo de imponer las manos es algo que también se conserva en la iglesia, ya sea para el sacramento de la confirmación, ya sea para el orden sacerdotal. Se utiliza el imponer las manos para también en los distintos niveles del orden sacramental, diaconía, sacerdocio y obispo. Es una manera como de pasar ese poder que lo tiene la persona, ya sea el obispo, para el sacerdote, que el obispo tiene como la plenitud del sacramento y por eso puede conceder la ordenación de otro sacerdote o obispo. Y luego es esta curación gradual. Él no se cura instantáneamente, sino que él comienza a ver más o menos. Hay curaciones y tenemos testimonios que se dan así del Señor, que es por grado. La persona recibe una palabra de Dios de que se va a sanar o pide a Dios en su corazón y Dios comienza un proceso de sanación en esa persona, ya sea que tenía algún problema en una pierna, ya que tenía un cáncer, y comienza una mejoría hasta que logra el total restablecimiento de su salud. Esto también se ha visto. También hay procesos así, hay cosas que son así en la vida, que necesitan un proceso, necesitan un tiempo para que se den. Y nosotros somos desesperados, nos gustan las cosas para allá, para de una vez. Y hay que entender que hay procesos que hay que agotar, caminos por los que hay que caminar. Y al final él vuelve y le impone las manos en los ojos y ahí quedó curado. Entonces hay veces que hay personas que, o ya sea en la liberación o cuando tienen que ir a exorcismos, tienen que ir a sesiones, no se liberan de una vez, van varias sesiones con el sacerdote, oración y oración, hasta que va siendo liberada la persona. Igualmente también en la sanación, van yendo por oración, hasta que termina siendo sanada de su enfermedad. Entonces en el día de hoy, pues esta enseñanza de Dios que sigue siendo actual el día de hoy y que nos lo permite que quede plasmado en su palabra para nosotros enseñarnos que tenemos que esperar en Él, confiar en Él, ser pacientes y saber que a veces hay procesos que hay que quemar para poder llegar a esa curación, a esa liberación en nuestra vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.